10:33 de la mañana nos encontramos en La Mira, según la misma encuesta de Ipsos Apoyo que mencionamos. Y en realidad, en este caso sí hay unanimidad prácticamente en las encuestadoras. El candidato que tiene en este momento las preferencias para llegar al sillón presidencial en la foto de hoy es el señor Forsyth. Él postula por el partido Victoria Nacional. En realidad, la trayectoria política del señor Forsyth es bastante breve, pero es necesario conocerlo y escucharlo y saber realmente cuál es su visión de país. Vamos a ver un breve informe respecto de quién es el candidato Forsyth. Adelante, estamos en La Mira. Todos quieren este sillón, pues yo este sillón se los regalo, se los entrego, porque cuando sea presidente de este hermoso país voy a trabajar en la calle, codo a codo con todos los peruanos para encontrar las soluciones que necesita el Perú. George Patrick Forsyth Summer, según las encuestas, el candidato presidencial con mayor aprobación, nació en Caracas el 20 de junio de 1982, pero es más peruano que la papa. Antes de incursionar en la política, Forsyth, el pequeño que estudió en el colegio Alexander von Humboldt de Lima, dedicó gran parte de su vida al fútbol. Integró el equipo Alianza Lima y años después se convirtió en el arquero de la selección peruana. Pero como dice el refrán, lo que se hereda no se hurta, George proviene de una familia vinculada a la política. Su padre, Harold Forsyth, tiene una amplia carrera diplomática. Es por eso que el Ken, como lo llaman algunas aficionadas por un supuesto parecido físico con el novio de Barbie, inició su carrera política como regidor de la Municipalidad de La Victoria en el 2014, asumiendo interinamente la alcaldía, luego de que Alberto Sánchez Aizcorbe renunciara al cargo para presentarse a la alcaldía metropolitana por Fuerza Popular. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en actividad en asumir un cargo municipal. Su interés por la política persistía. Por eso, en el 2018, decidió postular como alcalde de La Victoria. Para lograrlo, Forsyth realizó una exhaustiva campaña, donde tuvo constantes apariciones junto a su novia, la actriz Vanessa Terques, a quien convirtió en su esposa antes de ser elegido alcalde. Sí. Con un 30.4%, George Forsyth logró ser el flamante alcalde del distrito de La Victoria. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como alcalde distrital de La Victoria para el periodo 2019-2022. Sí, juro. El mandato de Forsyth no fue nada fácil, debido a las medidas que optó contra el crimen organizado. A esto se sumaba una denuncia por violencia familiar por parte de su esposa Vanessa Terques, a solo 8 meses de haber contraído nupcias. Sin duda alguna, esta es una etapa que el Ken prefiere no recordar, y más aún cuando luego de 2 años al mando de la Municipalidad de La Victoria, decidió renunciar para postular como presidente de la República. He tomado la difícil decisión de dejar la comodidad de esta maravillosa alcaldía para gestionar el cambio para el beneficio de La Victoria y los 1.874 distritos del Perú. Actualmente es militante del partido Victoria Nacional, luego de haber pertenecido al PPC y Somos Perú. El camino de Forsyth para ocupar el sillón presidencial es largo y no se le viene presentando tan fácil, luego de que el ciudadano Andrés Villar Vélez presentara una tacha a su candidatura. Luego de algunos días, tras el análisis correspondiente, la entidad electoral precisó que la tacha fue denegada. Mientras tanto, el candidato presidencial continúa intentando ganar votos y ahora cuenta hasta con TikTok. I've got the perfect puzzle for you. Oompa, loompa,
Intenta la carga con Renato Tapia. Atención, se viene Cueva, centro peligroso de Cueva. Intenta Perú Flores. Señala el camino de la victoria. Además, con el fin de obtener la tan preciada banda presidencial, viene recorriendo el interior del país. Excelente informe que nos presenta un poquito cómo es el tema con Forsyth. En realidad, Forsyth no tiene una trayectoria política, evidentemente, pero es el más conocido de pronto de toda esta parrilla, digamos, de los 17 candidatos que se presentan a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque como ha sido futbolista y además de un equipo muy popular, y el fútbol es un deporte de masas, él ha aprovechado perfectamente esa situación para ingresar a la política. El tema es que justamente fue alcalde del distrito de La Victoria, que lo albergó durante su carrera futbolística, pero cortó el periodo, un promedio de la mitad más o menos de lo que le correspondía en 2 años, aprox, para intentar dar ahora el salto a la presidencia de la República. Pero toda su trayectoria la ha hecho en el fútbol y eso le está valiendo para que en este momento sea considerado el puntero, por decir de algún modo, de las encuestas. Muy bien, nos encontramos en línea con el doctor Aníbal Quiroga. Él es abogado constitucionalista y nos va a hablar un poquito del tema. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Está usted en la mira? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Es así? ¿Lo ve así? ¿Forsyth realmente puede llegar a ser presidente de la República? ¿Cómo ve sus posibilidades en este momento? ¿Cree que ese tablero va a cambiar? Bueno, no se sabe, ¿no? En este momento, porque estamos en un proceso electoral sumamente complejo e inédito, en medio de una pandemia en donde hay una situación contradictoria. Por un lado, los candidatos requieren dar a conocer sus fórmulas, sus planteamientos, sus ideas, darse a conocer a sí mismos, hacer publicidad, pero por otro lado tenemos un confinamiento restringido y condiciones de salubridad que de alguna manera ameritan que todos, candidatos y ciudadanos, estemos en nuestra casa. Entonces, esa contradicción de alguna manera va a afectar el proceso electoral. Pero por otro lado, las encuestas también indican una, digamos, posición incipiente en donde tendría la primera opción. Yo creo que tendría más que posibilidades de ser presidente de pasar a la segunda vuelta si la proyección de las encuestas se mantienen como hasta ahora. Falta todavía definir el voto del centro y del sur del país, que normalmente tiene una posición mucho más progresista, ¿no? Claro. Diríamos que en un principio podría parecer como que podría estar en la segunda vuelta, pero que no se sabe todavía cuál va a ser el resultado de la película. Claro, digamos que esto recién comienza, pero vayamos al tema más de fondo. Se le ha visto muy poquito en tema de gestión al señor Forsyth. Esto es una apuesta, evidentemente, o sería una apuesta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que...? Es una apuesta, ¿no? Hay que recordar que desde la época de Fujimori en adelante, nuestra política ha sido básicamente caudillista, ¿no? Poco programática, poco organizada en los partidos políticos y más centrada en la exaltación de una persona, de una figura. Ha sido de alguna manera la política del no partido. Lo estamos viendo ahora, donde los partidos tradicionales prácticamente han sido pulverizados y las campañas se fijan, como lo vemos en el caso de Forsyth, en la persona. Y desde ese punto de vista yo creo que él puede exhibir gestión pública nula, cero, porque no se le conoce una gran gestión, y lo que ha hecho en La Victoria pues ha sido muy poco y trunco, ¿no? Porque fue elegido como alcalde distrital y renunció para ser candidato presidencial. Entonces, ahora, no se puede decir que tiene una gran gestión pública, ¿no? Digamos, buscándole un punto a favor, como bien planteaba el informe que hemos visto, él viene de una familia política. Su padre es actual embajador de Perú en el Japón. Digamos, por ese lado, podríamos decir que se rodea de un equipo que podría, digamos, ayudar a que él pueda realizar una gestión, digamos, positiva, sobre todo en este momento tan complicado. Bueno, viene de una familia de funcionarios públicos, ¿no? Porque ser diplomático no es político. Ahora, que su padre haya tenido participación política en varios gobiernos es un tema diferente, pero ser hijo de su padre no lo hace un gran político, ¿no? Habría que ver si efectivamente
pese a su juventud, podría tener capacidad de liderazgo y de organización de un equipo suficientemente apto como para gobernar con sabiduría y experiencia el país. Ok, doctor Quiroga, no, por favor, no se vaya a ir. Tenemos una llamada telefónica, me parece que está en línea la doctora Clementina Carrasco, quien es abogada de Vanessa Terques. ¿Es así? Buenos días, doctora Clementina, ¿está usted en la mira? Buenos días con todos. Doctora, bueno, acá dispuesta pues a absolver las preguntas de ustedes. Solo tenemos dos preguntas muy puntuales. Doctora Clementina Carrasco, usted es abogada de la ex esposa del señor Forsyth, Vanessa Terques, quien además postula también al Congreso de la República. ¿He dicho bien? ¿Ella es ex esposa del señor Forsyth? ¿Cómo es el estatus legal en este momento? No. Ella es aún esposa del señor Forsyth. Ellos se encuentran con una separación desde suscitados los hechos de violencia familiar. No se ha tramitado ningún divorcio. La señora Terques no ha tramitado el divorcio, pero el señor Forsyth sí. No, desconocemos porque no hemos recibido ninguna invitación. O sea, en este momento ni el señor Forsyth ni la señora Vanessa Terques han iniciado ningún proceso de divorcio. No sé, al menos por el lado de la señora Vanessa Terques no lo hemos tramitado porque habríamos solicitado una copia certificada ante Medicina Legal del Ministerio Público para poder demostrar, ¿no?, que se estaría pidiendo un divorcio por esa causal, ¿no? Okay. De haber sido la señora Vanessa Terques víctima de violencia familiar por parte de su esposo. ¿Y cómo va ese proceso? Porque pensábamos que había sido archivado. Con mucha pena decirles pues que es un proceso encarpetado que es distinto a archivado. Ok. De hecho, que en la primera instancia el juez juzgado de paz letrado de Magdalena, ¿no?, se respeta su opinión, ¿no? Encontró que no había mérito para aperturar instrucción por faltas, por la violencia familiar completamente acreditada a través de una evaluación practicada en la persona de la señora Vanessa Terques, ¿no? Resolución que ha sido apelada y que hasta la fecha no tenemos ninguna... O sea, falta resolver esa apelación. Esa apelación que tiene que subir, inmediatamente debió subir, de acuerdo a los tratamientos que se está dando en los casos de violencia familiar, que no pueden demorarse, pero bueno, yo veo que ese es al parecer el único caso que está demorándose en una apelación donde el superior jerárquico tiene que pronunciarse. Claro, más allá de que el señor Forsyth pueda ser inocente o culpable, necesitamos que un juez lo determine. Para eso está el sistema de justicia. Así es. Para eso existen los operadores de justicia, que son los que van a determinar. Pero nosotras estamos tranquilas porque existe un documento, como es una pericia, como es una evaluación psicológica practicada en la señora Vanessa Terques, que arroja efectivamente un resultado de esta haber sido violentada, ¿no?, psicológicamente por su esposo. Y no creo que nuestras autoridades, nuestros operadores de justicia, que justamente todos estamos aunados a combatir, ¿no?, es una lucha muy grande para combatir la violencia familiar, realmente den la espalda, ¿no?, a un hecho probado, comprobado. Ok, doctora Clementina Carrasco, muchas gracias por haber estado en el programa y aclararnos este aspecto. Esperamos ampliarlo y vamos a estar muy atentos a que el Poder Judicial resuelva efectivamente en este momento este proceso. Muchas gracias por su presencia en la mira. Gracias por la invitación. Encantada de haber absuelto las dudas, las preguntas que ustedes han formulado, porque es importante que la opinión pública conozca la verdad de lo que se está suscitando en este tema, como es, ¿no?, un proceso de violencia familiar en contra del señor Forsyth. Muchas gracias, doctora Clementina Carrasco. Volvemos con el doctor Aníbal Quiroga. Aníbal, estás... Gracias.
¿Estás en línea? Sí. No sé si llegaste a escuchar lo que ha mencionado, me parece gravísimo, pero antes de entrar al tema del proceso, digamos, si es que Forsyth y la señora Terques siguen siendo esposos y no han iniciado ninguno una demanda de divorcio, significa que en un eventual gobierno, si es que el señor Forsyth gana las elecciones, la primera dama sería la señora Vanessa Terques. ¿No te parece importante? ¿No hay una legislación al respecto? ¿Qué es lo que tú podrías decirnos al respecto? Bueno, no sería la primera dama, porque hay una separación de hecho, como la propia abogada lo ha reconocido, ¿no? Que es de alguna manera un estatus en donde también la ley lo reconoce, ¿no? Digamos, uno puede estar casado, pero puede estar separado de hecho y puede estar en proceso de divorcio. Y más aún si esto están postulando en listas diferentes a cargos distintos de orden político, ¿no? Entonces, dificulto que ella vaya a ser la primera dama, porque para eso se requiere pues, una anuencia. De hecho, ya había una situación parecida con el caso de Acuña, en donde él postuló a ser candidato presidencial en el pasado y a un cónyuge, y después de ser cónyuge, también postuló por otra agrupación y fue congresista de la República, ¿no? Pero, a nadie se le puede obligar a ser primera dama, ni el hecho de estar casados. Pero hay un antecedente, Aníbal, me parece cuando el doctor Alan García fue presidente, él ya estaba separado de la señora Pilar Nores y sin embargo ella era considerada todavía primera dama. Bueno, pero es que se abonaron, ¿no? O sea, si están de acuerdo y se, digamos, reconcilian, sí, va a ser la primera dama. También ocurrió lo mismo con Toledo, en que estaba divorciado de la señora Carp y para efectos de la campaña presidencial se volvieron a casar y se reconciliaron. Esto sería posible en tanto hay una reconciliación, que también es un tema que está previsto en el Código Civil, pero en tanto se mantenga la situación de separación de hecho, no le correspondería ser la primera dama. Ok, para terminar el tema Forsyth, ¿qué opinas respecto de lo que dice la abogada, que este tema está encarpetado, esta denuncia que ha realizado la señora Vanessa Terques? Desde hace mucho tiempo los temas personales no tienen una gran afectación en la vida política de los candidatos, ¿no? Nos remontaremos al caso del presidente Belaúnde, en su primer gobierno, que fue un presidente divorciado en los años 60, y a pesar de eso no tuvo mella en su vida política. El caso que ya tú señalaste de Alan García, o el caso de Toledo mismo. Fujimori con Susana Iguchi también, ¿verdad? Y Fujimori con Susana Iguchi también. Entonces, el electorado peruano, digamos, sabe distinguir entre la vida personal y familiar de los candidatos de su participación política, ¿no? El Perú es un país donde hubo divorcio mucho más antes que en otros países de América Latina. Desde el año 31, reconocemos 1931, el divorcio vincular. Entonces, la gente y el electorado separa lo que es la vida familiar y personal de los candidatos, de sus opciones políticas. Distinto es el caso de la violencia familiar o la violencia contra la mujer, que hoy día no se permite, ¿no? Claro. Es el caso del ex candidato Mora, que terminó saliendo de la política por un caso grave de violencia familiar. Ahora, entonces, doctor Aníbal, sin embargo, lo que dice la doctora Carrasco es que se debería resolver, más allá del tema político, el tema personal, una denuncia contra una mujer. El Poder Judicial no podría o no debería demorar tanto en resolver un caso, independientemente que se apellide Forsyth o se apellide Terques, ¿verdad? No, sí, claro, por supuesto, todos los casos tienen que resolverse, pero de alguna manera no es un caso, digamos, flagrante de violencia física, ¿no? Es de dos personas que son mediáticas, que son personas que pertenecen o han pertenecido al mundo de la farándula, y que, digamos, tienen su nicho desde ese punto de vista allí, ¿no? Pero no se trata de una agresión grosera, violenta o física contra una mujer o contra un integrante de la familia. Entonces, no me parece que eso tenga una gran afectación sobre la campaña de Forsyth. Tampoco me parece que la campaña acerca de su nacionalidad chilena o venezolana también lo vayan a afectar, porque me parece que más bien lo refuerza, ¿no? Él es reconocido por la Constitución como peruano por nacimiento, en la medida en que su padre es peruano y fue inscrito en el consulado peruano al momento de nacer, y entonces por ahí tampoco va a haber una afectación grave. Yo creo que lo más complicado para Forsyth es demostrar que, a pesar de su juventud y falta de estudios, podría tener capacidad para organizar el aparato público del Estado peruano. Ya vemos cómo una persona tan leída y tan aparentemente culta como Sagasti
no ata mucho, No tiene, ni desata tampoco en la decisión presidencial, porque como dijo alguna vez el presidente Humala, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Ciertamente. Aníbal, la última, se nos está acabando el tiempo. El señor Vizcarra sigue llamando golpe de Estado a lo que ocurrió con su vacancia. Hizo bien, además, el TC en avalar, en darle legalidad a la disolución del Congreso que realizó el señor Vizcarra. Esas dos preguntas muy puntuales, por favor, antes de despedirnos. Sí, bueno, como bien señaló Mario Ghibellini en su momento, la discusión constitucional sobre la disolución está zanjada por una sentencia discutible del Tribunal Constitucional, más no así la discusión política. Y yo sigo pensando que fue un golpe de Estado y que fue un cierre de Congreso absolutamente ilegal, pero además con consecuencias muy nocivas para el país, ¿no? El actual Congreso es una herencia de eso, y el actual desfase político es una herencia de eso, ¿no? De ese tipo de paternidad Vizcarra no se va a poder librar, pero tampoco el hecho de su permanente contradicción. Dice una cosa y hace otra. Dijo que los plazos constitucionales tenían que respetarse y que las fuerzas del mal querían postergar las elecciones. Ahora dice que deberían postergarse las elecciones. Entonces, yo creo que Vizcarra exhibe una gran dosis de cinismo político, ¿no? Y que el electorado va a saber reconocer y sabrá poner en su sitio el día de las elecciones. Ok, Aníbal, te agradecemos la presencia en este programa. Se nos han escapado varios temas. Te comprometo para una siguiente oportunidad poder conversar ya del espectro más amplio del panorama político. Muchas gracias por haber estado en la mira. Encantado, Ramón. Te deseo mucha suerte y a tus órdenes cuando quieras. Muchas gracias. Fue el doctor Aníbal Quiroga, él es abogado constitucionalista. Si bien es cierto, la campaña política todavía no prende, cosa que debería preocuparnos, porque ya estamos a 77 días de elegir al próximo presidente de la República que va a gobernar los próximos 5 años, pues la semana ha tenido algunos matices. Vamos a ver el informe, las claves de la semana. Estamos en la mira. Las noticias más importantes de la semana. Biden asumió como presidente, dictan nuevas medidas y Keiko indultaría a su padre. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Joe Biden juró como el 46º presidente de Estados Unidos. Durante su primer discurso pidió apostar por la unidad para superar las múltiples crisis que viene atravesando el país. Proclamó que la democracia ha prevalecido tras el mandato de Donald Trump. En la ceremonia también juró Kamala Harris, que hizo historia al convertirse en la primera mujer y la primera persona de origen asiático en ocupar la vicepresidencia de los Estados norteamericanos. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que si es escogida jefa de Estado, indultará a su padre. Asimismo, manifestó que si otra persona es elegida, le pedirá que deje en libertad al exmandatario Alberto Fujimori. Esta nueva postura no coincide con lo que ella dijo en sus anteriores campañas. En el 2011, la lideresa juró por Dios ante los medios de comunicación que no indultaría a su progenitor. Bueno, yo juro por Dios que no voy a indultar a él. Del mismo modo lo hizo en la campaña del 2016, cuando nuevamente estaba postulando al más alto cargo del Ejecutivo con el Partido Naranja. Ella apostaba por que la sentencia de su padre sea revocada por vías legales y constitucionales, mas no por acciones políticas. La premier Violeta Bermúdez anunció la implementación de los 16 centros de atención y aislamiento temporal para pacientes con COVID-19. Esta semana hemos transferido a El Salud 106 millones de soles. Asimismo, hizo referencia a la contratación de 14.000 profesionales
bajo el régimen CAS. Además, aseguró la continuidad de los operativos del Plan Taita. También comentó que la entrega de agua para las familias vulnerables seguirá siendo gratuita. Indicó que se entregarán más de 23.000 bonos habitacionales. Por otra parte, mencionó que se aprobó la compensación de 120 soles para los miembros de mesa. A pesar del pedido del Colegio Médico, la primera ministra aseguró que las elecciones se realizarán en la fecha programada, es decir, el 11 de abril del 2021. Fueron las claves de la semana. En realidad, como les dije al inicio, la campaña todavía no prende, pero somos nosotros quienes vamos a tener que hacerla prender, porque realmente nos interesa y nos debería interesar saber quién va a dirigir este barco y llevarlo a buen puerto por los próximos 5 años en una situación realmente complicada. La cifra de muertos de la pandemia sigue en aumento, la segunda ola ya es un hecho ante muchas veces el descuido de la población, muchas veces el exceso de confianza y mucha desinformación respecto de medicinas que no son realmente comprobadas que puedan contrarrestar a este mortal virus. Además, el tema de, me refería, por cierto, al tema de la ivermectina, que el señor Vizcarra lo sigue promoviendo. El tema de la señora Keiko Fujimori es un poquito más complejo. También hay que tener en cuenta que ella no, como bien dijo la doctora Patricia Juárez, no está inmersa realmente en un proceso judicial todavía. Está en un proceso de investigación, está en un proceso fiscal, está en manos de la Fiscalía y aparentemente en febrero se va a definir una situación que bien podría complicar más su situación. Pues bien, estos fueron unos temas muy puntuales. Además, el presidente Sagasti nos sigue diciendo de manera no muy clara cómo vamos a salir, al menos en este periodo que le queda de gobierno, es un gobierno de transición, cómo vamos a salir o ir saliendo o apuntar el camino que nos haga, que nos lleve a poder al menos tener un respiro en lo que va de la pandemia que ya, como dije anteriormente, nos sigue azotando. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero no se mueva porque vamos a regresar con el señor Rafael López Aliaga, el Bolsonaro peruano, le ha llamado la prensa. Vamos a regresar con él y un invitado sorpresa que no se lo puede perder. Estamos en La Mira. Pausa y regresamos.